Esperas que el día del nacimiento de tu hijo sea un comienzo. Para ella, fue el final de todo lo que conocía. Cuando le acomodaron al bebé sobre el pecho, la vida pareció, por fin, ordenar el caos, como si el dolor del cuerpo abriese un hueco para una felicidad limpia. Entonces él dijo que quería separarse. El aire se volvió pesado, las paredes se encogieron y la alegría recién nacida cayó al suelo como un jarrón precioso que nadie corrió a sostener. Buscó en sus ojos una grieta de ternura. Encontró piedra. Él habló con la calma cruel de quien ha ensayado cada frase frente al espejo. No puedo más, mañana lo hablamos. ¿Mañana? La palabra mordió. Como si existiera una hora correcta para destrozar un corazón. Mientras firmaba el alta médica, notó detalles que antes no veía. El móvil boca abajo, el perfume ajeno en el cuello de la camisa, la prisa por ir a resolver asuntos. Una memoria punzante cruzó la mente. Semanas atrás, mensajes borrados en cuanto ella se acercaba, explicaciones vagas, ausencias que no encajaban con un hombre que esperaba a su primer hijo. Entonces quiso creer. Ahora, el cuerpo sabía lo que el alma se negaba a aceptar. Ya en la habitación, abrazó al bebé y prometió no llorar delante de él. Fracasó. Una lágrima obstinada abrió camino, caliente, humillante, y con ella llegó la primera pregunta. ¿Qué convirtió el amor en esta niebla fría? Enderezó ligeramente los hombros, como quien se viste de valentía, y pidió un motivo. Él esquivó, repitió el guión, dijo que se habían perdido por el camino. Una frase bonita para tapar un pantano. Recordó a la suegra, siempre elegante en sus crueldades. Los hombres necesitan paz, no drama. Recordó a la mejor amiga, demasiado solícita en las madrugadas difíciles, lista para recogerla cuando él tenía que trabajar. Juntas, esas memorias dibujaron un contorno incómodo, como un retrato oculto a punto de emerger del agua. Al sujetar la manita del bebé, sintió una fuerza que no conocía. El miedo seguía ahí, latiendo, pero ahora compartido con una determinación discreta. Si el suelo se había agrietado, aprendería a pisar en las rendijas sin caer. No suplicaría. No pediría explicaciones que él no quería dar. Guardaría preguntas en el cajón adecuado, ese que solo se abre cuando la verdad está madura. Más tarde, cuando quedaron a solas, habló sin temblar. Dijo que firmaría lo que hiciese falta, pero que merecía respeto. Él contestó con una formalidad de oficina. Apiló documentos, evitó tocar al hijo como si fuese demasiado frágil o demasiado pesado. Ese cuidado al revés dolió más que un grito. Las manos de él se ocuparon con papeles, mientras las de ella sostenían una vida. A la salida del hospital, la ciudad continuaba con su prisa de siempre. Coches que pitaban, gente riendo al teléfono, el mundo indiferente a la implosión que le ocurría por dentro. Al entrar en el coche, notó que el asiento de al lado estaba vacío de un modo nuevo. Vacío de promesa. Vacío de futuro compartido. En casa, colocó al bebé en la cuna y recorrió el pasillo como quien visita un museo de sí misma. La maleta aún abierta, el cuadro con la foto del baby shower, los papeles con notas cariñosas que ahora sonaban a ironía. Cogió su propio móvil y releyó mensajes antiguos de él. La dulzura del pasado parecía escrita por otro hombre. El estómago se le dio la vuelta. De pronto, se encendió una idea. No sería un espectáculo de humillación. Sería una investigación silenciosa. La verdad no devolvería el tiempo, pero sí el derecho a existir sin pedir perdón. Respiró hondo y decidió que, cuando el dolor fuese soportable, miraría en los lugares donde siempre hay respuestas. Hábitos, rutas, horarios, el brillo culpable en los ojos de quien miente mal. Antes de dormir, apoyó la frente en el cristal de la ventana y dejó que la noche la acogiera. Aún no sabía si la herida acabaría en cicatriz o en arma, pero sí sabía que no permitiría que el primer recuerdo de su hijo fuese una madre rota. El niño respiró suave. Ella sonrió sin fuerza, pero de verdad, y entendió que el amor ahora tenía otra forma. Menos promesa, más columna vertebral. En el fondo del pecho, algo susurraba que las piezas empezarían a moverse. Y cuando la verdad empezara a mostrarse, no perdonaría a nadie. Ni a él, ni a quien le empujó, ni a quien aplaudió en silencio. Porque algunas despedidas no cierran puertas, abren pasillos. Y ella estaba lista para caminar por ellos. La casa vacía y los mensajes borrados. Regresó con el bebé y la llave tembló en la cerradura. La casa olía a detergente viejo y promesa rota. Paredes con fotos felices, un sofá que todavía guardaba su forma, platos apilados sin prisa, todo igual, y sin embargo, inhabitable. Colocó la cuna junto a la cama y, por primera vez, escuchó el silencio como un animal que respira en la oscuridad.
Los días siguientes fueron una coreografía sin aplausos. Tomas, pañales, una ducha a medias, un café que siempre se quedaba frío. En cada gesto cotidiano había una pregunta sin respuesta. Él pasaba para ver al niño con puntualidad de visita, no de padre. Traía productos de farmacia. Hablaba poco y miraba el móvil con ansiedad escolar, como quien espera una nota en el pasillo. Cuando ella intentaba un ¿por qué?, repetía las frases limpias de emoción. No es el momento, no quiero discutir, descansa. Y se iba. Aprendió a mirar las cosas como quien lee un mapa. Los recibos en su cartera hablaban. Cenas para dos en sitios donde nunca fueron, trayectos de coche hasta un barrio que ella conocía demasiado bien. En el respaldo del asiento, un pelo largo, castaño y con brillo de salón, enredado en su chaqueta. El perfume que le rozaba la ropa ya no era un fantasma. Tenía nombre en la memoria, un anuncio de televisión, una marca que su mejor amiga adoraba. La suegra llamaba cada tarde. No preguntaba por la herida ni por el sueño del bebé, sino por cómo pensaba organizarse ahora que las cosas estaban claras. Le ofrecía listas, pediatras, niñeras, un abogado discreto. Había en su tono un orden implacable, la cortesía con filo de quien limpia una mesa para que no queden migas de pasado. Ella colgaba y se quedaba con el eco de una bendición torcida. Ya verás que será mejor así. De noche, el bebé tenía cólicos y el mundo se reducía al vaivén de sus brazos. En esas horas, la mente se afilaba. Recordó ayudas inoportunas de su mejor amiga, la disponibilidad perfecta, el coche siempre con gasolina, la sonrisa paciente que parecía hecha de consuelo y censura. Recordó el día en que, sin que nadie lo pidiera, la amiga ofreció quedarse con su móvil para cargarlo, y lo devolvió con la batería llena y el historial limpio como una sábana de hotel. Una madrugada, mientras el niño dormía, el móvil de él vibró sobre la cómoda. Parpadeó una notificación mínima, un rectángulo de luz en la penumbra. No vio el contenido, solo el nombre, Clara. Sintió que la sangre aprendía un idioma nuevo. No era una desconocida, no era una sombra anónima. Era la voz que la llevó al hospital la noche de las contracciones, la que le trajo caldos congelados y la arropó cuando él no contestó. Sintió el impulso de gritar y lo cambió por una certeza helada. La verdad, a partir de ahora, sería exacta. Abrió el portátil para rescatar copias de seguridad antiguas, torpe y decidida. Encontró un rastro de conversaciones que él no había borrado del todo, migas de pan en un bosque, audios comprimidos, fotos recortadas, citas breves escondidas en un calendario sin título. Vio un nos vemos a las 19 sin destinatario, una reserva para dos a nombre de él en el restaurante favorito de Clara, un enlace a un hotel de carretera que nunca figuró en sus viajes. No eran pruebas para un juez, pero sí piezas que, juntas, formaban un dibujo. La mañana siguiente, Clara apareció con flores blancas y esa amabilidad de manual. Abrazó al bebé con práctica, recorrió la casa con mirada experta y, como quien no quiere la cosa, preguntó si él estaba ayudando. Ella contestó con la mitad de la verdad: viene cuando puede. Mientras hablaban, el móvil de Clara vibró y ella, nerviosa, lo puso en silencio sin mirar la pantalla. Un gesto pequeño, pero en los gestos pequeños la mentira ha cenido. Esa tarde, él llegó con la excusa de firmar un papel del seguro. Había lluvia en la ventana y algo parecido a impaciencia en sus manos. Ella le pidió el móvil para llamar al pediatra, sonrió con una naturalidad que le costó un mundo y, por un segundo, la pantalla se abrió en su rostro. No buscó chats ni archivos, fue a la galería reciente, a esa zona donde la gente olvida que la imagen también delata. Una foto mal encuadrada, una taza de café, una servilleta con un corazón dibujado, una manga de jersey que ella sabía de memoria. Otra foto, el reflejo de él en el cristal del bar, y al fondo, la melena castaña de Clara. No dijo nada. Le devolvió el móvil y sostuvo su mirada con una calma nueva. Él la sostuvo un par de segundos y apartó los ojos, como si una luz le molestara. Se fue con prisa. Ella respiró, acarició la frente del niño y entendió que había cruzado la línea entre sospecha y conocimiento. A partir de ese instante, cada decisión tendría el peso de una sentencia. No pensaba exhibir su dolor. Iba a documentarlo. Guardó copias, anotó fechas, memorizó lugares. El amor, cuando se vacía, deja un hueco donde cabe la estrategia. Y en ese hueco, por primera vez, ella se sintió fuerte. No había elegido la guerra, pero sabía manejar el silencio como un arma. Lo siguiente no sería un llanto, sería una verdad pronunciada con nombres y apellidos, a la hora exacta, frente a quien hiciera falta. El secreto sucio. La sospecha dejó de ser niebla y se volvió método.
Ella abrió un cuaderno y empezó a trazar líneas, horas, lugares, cargos en la tarjeta, capturas. Rescató de correo una copia antigua del respaldo del móvil de él y encontró migas, ubicaciones de mapas, reservas con iniciales, una lista de reproducción compartida llamada silencio. No eran confesiones, pero sí un idioma que, leído con calma, decía lo esencial. En el historial aparecía Clara con un nombre de contacto disfrazado, C, un corazón mínimo, un candado. Audios de segundos, fotografías recortadas a medias, mensajes que parecían inocentes fuera de contexto. Lo de siempre, 7. En un archivo de notas, una frase que no admitía defensa. Hoy no puedo verla. Está con contracciones. Sintió la punzada seca de la cronología. Mientras ella contaba minutos para respirar entre olas de dolor, ellos contaban minutos para verse. La suegra eligió el peor día para ayudar. Apareció con caldo, papeles y una sonrisa de funeral. Habló de rutinas, de abogados amables, de cómo la maternidad exige templanza. Y entonces dejó caer la gota de ácido. Cariño, a veces las hormonas nos confunden, y a veces uno cree que un hijo es suyo, y ya sabes. Quizá convenga despejar dudas, por tranquilidad de todos. La frase quedó flotando como una mosca en un vaso de leche. Esa misma tarde, una conocida del barrio le dijo, bajando la voz, que él había insinuado cosas en el gimnasio. Cosas, la palabra cobarde que usan quienes no se atreven a decir paternidad. El rumor le ensució la boca. Respiró despacio. Eligió no gritar. Si querían pruebas, habría pruebas. Si querían guerra, la tendrían con reglas. Cuando él pasó a ver al niño, le plantó la verdad con la serenidad de un bisturí. Había visto reservas, fotos y notas, sabía de Clara. Él negó, resbaló, cambió de tema. Y al final, con la seguridad prestada de quien se cree intocable, dijo, hagamos una prueba de ADN y ya. Ella sostuvo su mirada y contestó, la haremos. En un laboratorio que elija yo. Y con cadena de custodia. Vi el parpadeo de sorpresa y se aferró al como a un triunfo pequeño. Llamó a un laboratorio independiente, pidió procedimiento completo, muestras del bebé, del presunto padre y de la madre, embalaje sellado, códigos, informe firmado. Acordaron fecha. El pediatra confirmó que no había inconveniente clínico. Esa noche, Clara envió un mensaje empalagoso. ¿Cómo sigues? Si necesitas, duermo contigo y con el peque. Ella respondió con cortesía de mármol. A los pocos minutos, el móvil de él mostró una captura de pantalla que solo Clara podía tener. 2 teléfonos, un mismo teatro. El día de las muestras, él llegó con la madre detrás, rígidos los dos, como si la dignidad se midiese en mentón levantado. Ella explicó las condiciones sin levantar la voz. Una enfermera tomó el hisopo de la boca del bebé con manos suaves, luego, el de ella, por último, el de él. Sellaron sobres, firmaron etiquetas, cruzaron iniciales en cada precinto. El técnico enumeró tiempos y protocolos. Ella solo memorizó el número del expediente como si fuese la llave de una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. De regreso en casa, colocó el justificante dentro del cuaderno, metió el cuaderno en un cajón, y el cajón bajo llave. Miró a su hijo dormir y entendió que, ocurriera lo que ocurriera, nadie volvería a pronunciar la palabra duda en su presencia sin tragarse una respuesta. La verdad, pensó, no cura la traición, pero asfalta el camino para salir de ella. Clara apareció al anochecer con una sopa y un ramo. Olió la casa con esa discreción entrenada de quien busca un rastro. Preguntó por el bebé, por el sueño, por la lactancia y por último, como al pasar, si habían arreglado lo de la prueba. Ella dijo que sí, y agradeció. En los ojos de Clara, un destello rápido de cálculo. En la comisura de su boca, el temblor de quien sabe que la música está a punto de parar. Esa noche, ella releyó sus notas y añadió una sola línea. Hoy elijo creerme. Luego apagó la luz sin miedo. El secreto ya no era un monstruo en el armario. Era un expediente con número, un sobresellado que, cuando se abriese, obligaría a todos a mirarse en un espejo sin filtros. Y estaba preparada para sostener esa mirada. El reencuentro que encendió la mecha. Pasaron 2 semanas que parecieron un invierno entero. Ella convirtió la espera en rutina. Paseos cortos con el carrito, lavadoras puntuales, una lista de cosas simples que mantuvieran la cabeza despejada. A ratos se sorprendía riendo con el bebé, como si el cuerpo, sabiéndolo todo, eligiera aún celebrar la vida pequeña. La llamada de laboratorio llegó una mañana sin dramatismos. El informe está listo, puede recogerlo hoy. Guardó el móvil y respiró hondo. No iba a correr,
Llegaría a la verdad caminando. Ese mismo día, el niño amaneció febril. En urgencias pediátricas, sillas de plástico, olor a desinfectante y un murmullo de madres cansadas formando un coro discreto. Un médico de guardia con ojos amables se agachó a la altura del pequeño y habló primero con él, no con ella. «Soy Álvaro. Vamos a bajarte esa fiebre, campeón». El tono era justo, profesional, cálido, sin pena. Ella se descubrió agradecida por esa normalidad. Mientras esperaban resultados, vio entrar a su ex con la precipitación de quien llega tarde a su propia vida. La suegra venía detrás, impecable, clavada en un gesto de control. Él se acercó preguntando sin mirar. «¿Qué tiene? ¿Por qué no me avisaste?» Ella, serena, explicó los síntomas y el tratamiento que Álvaro había indicado. La suegra soltó su juicio en forma de susurro. «Estos sustos se evitarían si vivierais como Dios manda». Ella sostuvo la mirada y no respondió. Eso también era una elección. Un mensajero apareció en el mostrador con un sobresellado a su nombre. Álvaro lo vio, comprobó el remitente y se apartó un paso. «Si prefieres privacidad, os dejamos la sala», dijo. Ella asintió. Al cerrar la puerta, escuchó tacones rápidos. Clara entraba con un ramo pequeño y una cara de preocupación ensayada. «He venido en cuanto me han contado. ¿Está bien el peque?» Nadie le había llamado. El teatro se montó solo. Ella colocó el sobre la mesa y apoyó las manos. El ex se cruzó de brazos, la suegra, inmóvil, Clara, con la sonrisa tensa de los domingos por la tarde. Rasgó el papel con calma, consciente de que aquella lentitud era, por fin, su poder. Le bastó una línea en negrita para entender. Compatibilidad de paternidad, 99,99%. No gritó. No lloró. Alzó el rostro y leyó en voz clara. Las palabras se posaron en la estancia con un peso limpio. Él tragó saliva. La suegra palideció, como si la aritmética la traicionara. Clara buscó una silla. «Esto no prueba nada», sollozó la madre de él, patinando en su propia trampa. Ella sacó entonces el cuaderno, no como un trofeo, sino como un espejo. Fechas, reservas, fotos reflejadas en cristales, la nota en el móvil con la frase que mencionaba sus contracciones. «Esto no es por mí», dijo, «es por él. Para que jamás vuelva a escuchar la palabra duda ligada a su nombre». Clara intentó el discurso del malentendido. La voz le tembló justo donde tiembla la mentira. Él se llevó las manos a la cara y, por primera vez, se quitó la máscara. «Lo siento». 2 palabras tardías, gastadas. Ella se sorprendió al descubrir que ya no le dolían. Eran como una moneda antigua que nadie acepta. Álvaro llamó con suavidad desde la puerta. «Las pruebas del pequeño han salido bien. Fiebre viral, reposo y mimos». La frase era un ancla. Ella sonrió con gratitud. No era salvación, era respeto. Le pidió a la suegra que guardara silencio, a Clara que se marchara y a él que escuchara. Habló de custodia, de horarios, de pensión, de límites. Cada término era una piedra en el suelo, camino nuevo, firmemente trazado. Él intentó tocarle el brazo. Ella se apartó sin teatralidad. «No vuelvas a elegir mi dolor como atajo para tu cobardía». La suegra carraspeó, herida en su papel de reina. Clara ya no encontraba dónde apoyar la mirada. Álvaro, testigo involuntario, sostuvo la puerta para que el aire entrara y, con él, la posibilidad de una vida sin sobresaltos inútiles. Al salir de la sala, el niño dormía tranquilo. Ella lo arropó y reparó en un detalle sencillo. Ya no tenía prisa. La verdad estaba escrita y firmada. No necesitaba venganza a gritos, necesitaba coherencia. Miró a Álvaro y le dio las gracias por tratar a su hijo como persona y no como coartada. Él sonrió con discreción. «Cuando necesites, aquí estamos». Cruzó el pasillo con pasos limpios. Atrás quedaban los susurros, la condescendencia y la duda. Delante, una casa por reorganizar, un bebé por criar y una mujer que, por fin, se creía su propia historia. La mecha estaba encendida, sí, pero no para arder ella, para iluminar el último tramo que faltaba. «No vuelvo a arder por ti». La mañana siguiente a la verdad no trajo fuegos artificiales, sino papeles. Ella pidió cita con una abogada de familia y, por primera vez en meses, sintió que el idioma del mundo volvía a tener gramática. Acuerdos de custodia, régimen de visitas, pensión alimenticia, límites claros, cada cláusula era un ladrillo en la orilla segura. Él intentó negociar con nostalgia. «Éramos felices». Ella respondió con hechos, horarios incumplidos, reservas a escondidas, el informe del laboratorio. La abogada asentía,
subrayando fechas como quien limpia un cristal empañado. Al volver a casa, abrió cajas y eligió qué se quedaba y qué salía por la puerta. No fue furia, fue higiene. Las fotos con sonrisas de catálogo terminaron en una carpeta cerrada. El marco del primer viaje quedó vacío y dentro colocó el dibujo torpe de un corazón que había hecho de niña. Cambió las sábanas, movió el sofá de sitio, colgó una lámpara nueva. No renovaba un piso, consagraba un territorio. El bebé dormía una siesta larga, como si el descanso hubiera encontrado, por fin, una cama estable dentro de ella. Clara desapareció del paisaje con la rapidez de las cosas que nunca debieron estar. Envió un último mensaje con disculpas cuidadas y una frase prestada de alguna película mala. No quise hacer daño. Ella no respondió. Al poco, se supo en el barrio que Clara había pedido el traslado en el trabajo. Los saludos a media voz se convirtieron en silencio. A la suegra, en cambio, no se la tragó la tierra. Seguía llamando para dictar lo correcto. Un día apareció sin avisar y encontró la puerta con cerrojo nuevo. «Avisad antes de venir», dijo ella, firme. La mujer se mordió la soberbia y, por primera vez, entendió que el reinado había terminado. Él pidió hablar a solas. Traía esa cara de lluvia que se disfraza de arrepentimiento. Le temblaban los dedos alrededor de un sobre con fotos del niño, impresas con prisas, como quien cree reparar con tinta lo que rompió con actos. Quiso tocar la vieja música, no supe estar a la altura, me perdí, te echo de menos. Ella escuchó todo, sin prisa, como si fuese una emisora lejana. Luego dijo, sin elevar la voz, te perdono para poder vivir. Pero no vuelvas a confundir perdón con regreso. Él asentó con los ojos brillantes. Aprendía tarde un idioma que ya no iba a necesitar. Álvaro apareció despacio, como llegan las cosas que no necesitan disfraz. La llamaba por su nombre sin diminutivos, preguntaba por el niño antes que por la novela de los adultos, y se iba sin invadir. Un día, al salir de la revisión pediátrica, propuso un café. Hablaron de literatura barata, de música que rescata mañanas feas, de cómo una fiebre te enseña a relativizar el mundo. No hubo promesas ni grandilocuencias, hubo un par de risas que les abrieron una ventana. Ella, que ya no buscaba salvadores, descubrió con sorpresa que la calma también enamora. Comenzaron a verse con el ritmo impreciso de las vidas reales, mensajes a destiempo, paseos cortos por el parque, una tortilla mal cuajada que acabó siendo broma privada. Cuando él cogió al niño para auscultarlo entre risas, a ella no se le encogió el pecho por miedo, sino que se le ensanchó por gratitud. Entendió que el amor, si volvía, lo haría sin uniformes, no para rescatarla, sino para caminar a su lado. Él respetó la frontera de su casa y la más delicada de su confianza. Algunos días bastaba con un «¿Cómo estás hoy?», y ese cuidado sencillo valía más que 100 declaraciones. El día que firmaron el acuerdo, ella fue con un vestido que llevaba años guardado. Ni luto ni celebración, solo una tela que caía bien. En la sala, los bolígrafos trazaron líneas definitivas. Él preguntó si, con el tiempo, podrían intentar de nuevo. Ella sostuvo su mirada sin rencor. Ya lo intenté por los dos. Ahora me toca intentarlo por mí. La abogada cerró la carpeta como quien baja el telón correcto. Volvió caminando despacio, empujando el carrito, dejando que el aire le enjuagara las ideas. En el portal, una vecina mayor dijo que la veía más alta. Se rieron. Subió las escaleras con un cansancio dulce. En la cuna, el niño abrió los ojos y la buscó con esa fe sin metáforas que solo tienen los hijos. Ella le acarició el pelo, sintiendo en la yema de los dedos la promesa que sí iba a cumplir. Esa noche, antes de apagar la luz, escribió una última línea en el cuaderno donde había archivado el dolor. Aquí termina la duda. No sabía si el futuro traería boda o solamente domingos tranquilos con películas tontas y patatas al horno. Le daba igual. Había reconstruido la casa y, lo más difícil, el centro. Al pensar en él, en el hombre que dijo mañana, no sintió llamas ni ceniza. Solo distancia. Y al pensar en ella, se vio ardiendo de otra manera. No vuelvo a arder por ti. Ardo por mí y por mi hijo. Y esa luz, por fin, no quemaba. Iluminaba.